Hola chicos, leyendas y cuentos, hola niños, leyendas y cuentos de la China milenaria, de este libro, Los 101 cuentos clásicos de la China, de editorial Erazo. Se titula La adquisición de la generosidad. Tú sabes que ser generoso es dar algo que el otro necesita y que puede ser que tú también necesites, y tú dirás, y si lo necesito yo, ¿por qué lo voy a dar? Bueno, pues ahí es donde está la generosidad. El que solo da lo que le sobra, bueno, lo tiro, y viene alguien y lo coge, y entonces tú dices, ¡uy, qué bueno he sido! No, eso no es ser bueno, es darlo con intención de que al otro le haga servicio, de que al otro le favorezca, tanto si tendrá más mérito todavía si también lo necesitabas tú, pero en un movimiento de generosidad, que así se llama, tú te has desprendido de ello para beneficiar al otro. La adquisición de la generosidad. El señor Meng Chang, Meng Chang, heredó de su padre el cargo de ministro. Mira, nos hemos enterado ya de que los cargos de ministro podían ser hereditarios. Bueno, y heredó también varios miles de funcionarios a su servicio. Tenía mucha gente bajo sus órdenes. El rico patrimonio, la rica herencia que le dejó el difunto noble, el ministro, incluía también un feudo, unas tierras, unas extensiones inmensas, de decenas de miles de hectáreas, yo diría millones de hectáreas. En la China todo es grande. Sigo. Los habitantes de estos lugares, de esos feudos, que así se llamaban, de esas tierras, cultivaban sus tierras en arriendo, es decir, no eran suyas, eran de los nobles, de los señores feudales, similares a los feudales de Occidente, que eran los propietarios de las tierras y las alquilaban a los campesinos, a cambio de que les dieran parte de la producción, parte de las cosechas. Y en esto pues había muchas quejas, había muchos resentimientos, muchas animadversiones, enfados de los campesinos respecto a los señores propietarios de la tierra y viceversa, claro. Los habitantes y tenían que pagarle tributos anuales en forma de especie o en forma de dinero. Cierto año, cuando llegó el tiempo de recaudar las contribuciones, Meng preguntó a los funcionarios si alguien podía ayudarle en este difícil trabajo. Pues que es muy difícil, porque claro, todo el mundo se queja, hay que ir exigiendo, hay que ir controlando, uno dice que solo ha recogido 10 y ha recogido 100 y por lo tanto no te paga lo que te debería pagar de tributos. Era muy difícil hacer esta recogida, este cobro de impuestos. Siempre lo ha sido, pregunta a tus papás, verás. Pues Meng preguntó a los funcionarios si alguien podía ayudarle en este difícil trabajo. ¿Hay alguien que sepa hacerlo bien y sin enfadar a la gente? Y entonces se ofreció un voluntario llamado Feng Wan. Se ofreció un voluntario llamado Feng Wan. Al día siguiente, Feng montó en el carruaje que le había preparado el ministro, y antes de partir, preguntó a su amo: cuando termine de recaudar el dinero, ¿quiere su excelencia que aproveche y le compre algo? Al ministro no se le ocurrió nada en ese momento, pero le dijo: bueno, mira, si ves que hay algo que falte en esta casa, cómpralo, sin más. Sí, no necesitas permiso, cómpralo. Sí, mi señor, contestó arrancando el carruaje el encargado de la recaudación, Feng. Al llegar a los feudos, a las tierras, Feng
recaudó más de 100.000 monedas de oro como pago de los tributos. Pero había un buen número de arrendatarios, de campesinos, pobres, que no podían pagar la deuda. Les había ido mal la cosecha y no podían pagar mal la deuda. Entonces, claro, las leyes estipulaban que debían ser castigados, etc. Desposeídos de sus pocos bienes que les quedaban. Muy triste. La mala cosecha durante varios años consecutivos los había empobrecido. Ya sabes tú que el campo es imprevisible. Hoy las técnicas modernas de agricultura lo hacen más previsible, pero antiguamente estaban todos pendientes del cielo. Llueve, habrá cosecha. No llueve, sequía, no habrá cosecha. Era imprevisible lo que el tiempo mandara. La mala cosecha durante varios años consecutivos los había empobrecido, llevándolos casi al borde de la indigencia, de la miseria. Era imprescindible hacer algo para sacar a esa gente de la miseria, porque Feng era una persona buena y quería hacer algo para sacar a esos hombres de la miseria. Consciente de eso, el encargado de la recaudación Feng convocó a todos los arrendatarios en la plaza del pueblo. Iba por los pueblos y los convocaba en la plaza del pueblo, pidiéndoles que trajeran los títulos de la deuda, es decir, esos papeles donde constaba lo que debían. Títulos de deuda. Sí, en este título pone que tú, arrendatario, debes tanto a mi señor. Pues él les dijo, traed todos vosotros vuestros títulos de deuda, de lo que debéis. Acudieron todos los convocados sin saber qué les iba a pasar, agobiados por su pésima situación económica. Estaban decididos incluso a morir antes de ser despojados de sus últimas pertenencias, de sus últimos recursos. Cuando empezó a hablar el enviado del propietario, Feng, tenían la sensación de que iban a enfrentarse a una gran tragedia, todos temblando. Nos han llamado, nos han dicho que traigamos los títulos de deuda, ahora nos castigarán. En nombre de su excelencia el ministro Meng, dijo Feng, les pido que saquen sus títulos y comprueben conmigo las cantidades que deben a mi señor, a ver si son las correctas. Los arrendatarios estaban tristes y preocupados por lo que les pudiera pasar. Sin embargo, cuando terminaron de comprobar sus obligaciones y esperaban que les anunciara una medida drástica de coacción y les dijera todos iréis a la cárcel, se sorprendieron enormemente con lo que oyeron. En vista de las dificultades, dijo Feng, las dificultades reales que os acosan, que os aprietan, el señor ministro, mi señor, ha decidido eximiros del pago. Que no lo paguéis por esta vez. Eximir es eso. Dejar una obligación sin efecto. Te eximo de tu obligación. Ya no estarás obligado por esta vez a hacer tu obligación. Sigo. Eximiros del pago de todas vuestras deudas como manifestación de su gran generosidad y del cariño que siente por todos vosotros. Ahora, ante la presencia de todos, voy a quemar los títulos de deuda que tengo yo y que tenéis vosotros para liberaros del pago de ellas. No quedará rastro de vuestra antigua deuda. La gente se quedó agradecidísima. Sigo. Al principio nadie podía creer sus palabras. Anonadados, no comprendían lo que significaba tal decisión. Pero al instante, cuando vieron que se levantaba una llama azulada del montón de documentos que les habían sometido durante muchos años al martirio económico, reaccionaron con grandes y emotivas exclamaciones, aplausos entre lágrimas y reverencias. Feng volvió contento a la residencia del ministro, quien se sorprendió de la rapidez, de la brevedad de su viaje. Sí que has acabado pronto.
¿Tan pronto has podido terminar la recaudación? Cuéntame, ¿qué tal ha ido? Muy bien, señor. Además, le he adquirido algo que no tenía en casa. ¿Recuerdas cuando salió que le dijo, ya que voy a cobrar dinero, ¿puedo comprarle algo que le falte en casa? Entonces Fenn aprovecha y le dice, pues mire, por cierto, he comprado algo que usted no tenía en casa. El ministro se mostró muy interesado y le preguntó, dime qué has comprado. Juan le explicó. Como su noble familia es muy rica en joyas, caballos y bellas mujeres, pues no se me ocurrió comprarle nada de eso. Ya tiene usted muchas joyas, etc. Sin embargo, pensé que había algo que, sin duda, faltaba en su familia desde muchos tiempos atrás, que es la generosidad. Eso es lo que escaseaba en sus ricas posesiones. La cara del ministro se iba torciendo un poco. Por lo tanto, pensé que si pudiera gastar algún dinero para adquirir esa gran virtud, su noble familia se vería enriquecida de forma inimaginable. Fenn le explicó detalladamente lo ocurrido. Cuando terminó, notó que la cara de su amo se había congestionado por el disgusto, la desesperación y una inexplicable amargura. Abandonó rápidamente la casa, Feng, mientras el ministro le decía con una voz seca, «¡Vete! ¡Inmediatamente! ¡Menudo favor me has hecho! ¡Quítate de mi vista antes de que me arrepienta!». Al año siguiente, por una intriga de palacio, que hablan mal de unos, de otros, se acusan, mienten, calumnian, pues el ministro perdió el cargo. El emperador creyó las cosas malas que se decían de él y lo destituyó, lo quitó de ministro. Y no solo eso, sino que fue desterrado. Apártate de mis tierras. Y se tuvo que marchar lejos de la corte, lejos del palacio. Abandonó la capital y lleno de tristeza. Se encaminó hacia su feudo, hacia el que había sido su feudo. Hasta entonces frustrado, muy entristecido y abatido por la desgracia. Se sentía solo y abandonado. Nadie quería saber nada de él, nadie le reconocía, nadie le hacía reverencias, nadie le auxiliaba. Todos los amigos se alejaron de él y su carrera política, su profesión, su cargo, se apagó irremediablemente, sin remedio. Cuando se aproximaba hacia sus tierras, que estaban un poco lejos, notó, sin embargo, que salían las gentes a recibirle con los brazos abiertos, haciendo reverencia, en señal de respeto y admiración. Experimentó algo inusual, desconocido en su triste corazón. Al principio se quedó totalmente desconcertado, no sabía de dónde venía eso. Pero de repente recordó lo que hizo el recaudador de deudas, Feng, el año anterior. Comprendió entonces, y sus ojos se inundaron de lágrimas, de agradecimiento, y dijo, ahora comprendo lo útil que fue lo que hizo al comprar la generosidad que faltaba en mi casa. ¡Qué gran ejemplo! Es cierto que el ser generoso no tiene que estar motivado por una espera de que te devuelvan también a ti algo. No,
no es un sentimiento noble. Los romanos decían, sí, el do ut des, doy para que me des. No, hay que dar desinteresadamente. Pero también es cierto que más se puede esperar que reciba beneficios alguien que antes los ha dispensado, que alguien los ha hecho, que no aquel que nunca ha sido generoso. Esto también es lógico y lícito pensarlo. Así que ya sabes, sé generoso, que eso es sembrar, sin ánimo de recoger, pero puede que un día recojas. Hasta luego, niños.